En esta mañana el mensaje que traemos está titulado Vida venciendo a la muerte y el poder transformador de la resurrección. So this morning's message is titled, Life Victorious Over Death, the Transforming Power of the Resurrection. Y este mensaje lo hemos basado allí en el libro de Lucas, basado en este capítulo 24, fundamentalmente en el verso 6 y 7, que dice de la siguiente manera: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. So today's message is focusing in the book of Luke 24, verses 6 and 7. And it says, He isn't here, He is risen from the dead. Remember what He told you back in Galilee, that the Son of Man must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified, and He would rise again on the third day. Y mis amados hermanos, hoy en esta mañana estamos reunidos aquí, cada uno de nosotros, reunidos con gozo, reunidos con gratitud, celebrando este domingo de resurrección. No es un ritual, sino estamos recordando ese acontecimiento histórico que cambió el transcurso de la humanidad. Y el día en que conmemoramos ese evento más significativo, hermanos, en la historia de la fe cristiana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And so today, on this Resurrection Sunday, we come together with joy, with gratitude. This is not a ritual, but we commemorate the greatest event in the history of the Christian faith, and that is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Y en esta mañana, en este día, nos vamos a sumergir, hermanos, en la profundidad de la verdad, de esa profunda verdad, hermanos, de que Jesús no solo fue crucificado allí en el Calvario y sepultado en aquella tumba fría, oscura, hermanos, sino que también lo más glorioso fue la resurrección entre los muertos, venciendo, hermano, venciendo así el poder del pecado y venciendo de esta manera, con su resurrección, la muerte. So today we're going to take a look at the truth that Jesus was not only crucified and buried, but on the third day He arose and He became victorious over the power of sin and death. Para muchos, hermanos, esto ha sido un acontecimiento histórico que sucedió hace más de 2000 años. Para ellos simplemente es eso, un acontecimiento histórico donde crucificaron a un hombre y que sucedió realmente para el mundo. Y es una realidad, hermanos, presente, que sigue transformando, mis amados hermanos, esta realidad sigue transformando vidas en nuestros días, en nuestro tiempo. So the resurrection of Jesus Christ is not only just a historical event, but it is a reality that keeps transforming lives up to this day. Y en el día de hoy es un recordatorio poderoso, hermano, de que servimos a un Dios que es vivo. Servimos a un Dios que está activo. Servimos, hermanos, a un Dios que está presente en nuestras vidas, en cada uno de nuestros momentos, en cada movimiento de nuestras vidas. Tenemos ese Dios al cual tú y yo hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, que es un Dios que venció allí la muerte en la tumba del Calvario. So today we remember that we serve a God who is living and present with us at every single moment. Y mis amados hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no solo cambió el curso de la historia de la humanidad, sino que también esto tiene un impacto eterno
en la vida de cada uno de los creyentes. Tiene un impacto eterno en ti y en mí, que hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe y hemos puesto nuestra mirada en el Rey de Reyes, Señor de Señores, en el Todopoderoso. The resurrection not only changed the course of history, but it has an eternal impact on our lives. Y por eso en esta mañana vamos a estar meditando, hermanos, en el significado profundo de lo que es la resurrección. Y además de comprender de cómo esta verdad fundamental, no solo, mis amados hermanos, nos da esperanza para el futuro, sino que también esta esperanza nos transforma nuestra realidad presente, hermanos, nuestro momento en el cual estamos viviendo. So we're going to take a look at how this event not only changes our future outlook, but even how it transforms us every single day in the present. Y a medida que estemos explorando la palabra del Señor, las Escrituras, y a medida que tú y yo estemos reflexionando sobre este tema crucial, que nuestras mentes, pedimos al Señor, sean iluminadas, hermanos, y nuestros corazones puedan ser llenos de ese asombro y de gratitud, hermanos, por el poder, ese poder transformador de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. So we're going to explore some scriptures, and we're going to reflect on this, and we ask God to open up our hearts and our minds and be filled with gratitude as we discuss this transforming power of the resurrection. Y en esta mañana el primer punto que queremos analizar es la certeza de la resurrección. The first point, the resurrection actually happened. Y la base sólida de nuestra fe, mis amados hermanos, es la certeza histórica y espiritual de la resurrección de Cristo, mis amados hermanos. En 1 Corintios capítulo 15, verso 20, vemos cómo el apóstol Pablo proclama con mucha claridad cuando dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. So the resurrection is a historical and spiritual event. There in 1 Corinthians 15:20, the Apostle Paul says, but in fact, Christ has been raised from the dead. Y esta afirmación del apóstol Pablo, mis amados hermanos, no es solo una declaración de fe, sino que es un hecho histórico que ha sido atestiguado, es un hecho histórico que ha sido confirmado por numerosos testigos y registros de documentos en la historia de la humanidad. So what Paul wrote here is not just a declaration of faith, but there were actual eyewitnesses that witnessed Jesus when he came back to life. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de tu fe y de mi fe, hermano, nuestra fe cristiana. The resurrection is the foundation of our Christian faith. Es la prueba irrefutable de que Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios. This is definite proof that Jesus is the Son of God. Es la prueba irrefutable de que Jesucristo es el Mesías, ese Mesías prometido, y que su sacrificio allí en la cruz del Calvario fue aceptado por Dios como pago completo por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. The resurrection is proof that Jesus was the promised Messiah and that his sacrifice on the cross was accepted for God and that he paid for our sins. Sin ese acontecimiento de la resurrección, hermanos, nuestra fe, tu fe y la mía, carecería de significado. Sin ese acontecimiento, nuestra fe carecería de esperanza para nuestras vidas.
Pero gracias, hermanos, gracias a este evento grandioso, a este evento glorioso, tenemos la certeza de nuestra redención, de nuestro perdón y de nuestra salvación eterna. Without the resurrection, our faith would be empty. But thanks to this glorious event, we can be sure of our redemption and our salvation. Mis amados hermanos, esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo brinda al mundo esperanza. Esta resurrección brinda confianza en la vida eterna. The resurrection gives us hope and confidence in eternal life. Y nos asegura, hermano, nos asegura que la muerte no tiene, hermano, la última palabra en la vida. Que el poder, ese poder de Cristo es más grande que cualquier adversidad. Escuche bien. Es más grande que cualquier adversidad o cualquier desafío que tú y yo podamos enfrentar en medio de nuestro caminar por este mundo. The resurrection assures us that death does not have the final word, but the power of Christ is greater than any problem you can face here. Y como el apóstol Pablo describe allí en 1 de Corintios capítulo 15, del verso 55 al 57, donde dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paul writes in 1 Corinthians chapter 15, O death, where is your sting? O death, where is your victory? We have victory through our Lord Jesus Christ. La certeza, mis amados hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos impulsa a ti y a mí y a todos aquellos que estén dispuestos a levantar su mirada y depositar su confianza en el Señor Jesús. Nos impulsa a vivir con confianza, con esperanza en nuestras vidas. The resurrection helps us to live with faith and hope. Y sabiendo, hermanos, reconociendo que nuestra fe no se basa en un cuento de hadas o mitos, sino en la realidad, en esa realidad tangible del Cristo resucitado, hermanos. And our faith is not based on fairy tales, but our faith is based on the real, tangible fact that Jesus resurrected. Y por eso el mayor deseo de cada uno de nosotros es que esa verdad, hermano, transformadora, nos llene de alegría. Que esa verdad transformadora nos motive a compartir el mensaje de esperanza con el mundo, hermanos, que nos rodea. Un mundo que se encuentra en crisis. Un mundo que está necesitado de ese Cristo que venció la muerte allí en aquella tumba fría, oscura, luego de haber sufrido y haber cargado en la cruz del Calvario tus pecados y mis pecados. And this truth of the resurrection should fill us up with joy, and it should also give us the motivation to go out into the world and to share this hope with others. En segundo lugar, el punto que queremos tratar es el poder transformador de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. The second point we're going to look at is the transforming power of the resurrection of Jesus Christ. Y cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 6, verso 4, mis amados hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo nos revela el profundo significado de la resurrección de Cristo en cada una de nuestras vidas. And Paul writes there in Romans 6:4 how this is such a significant event in our lives. Y cuando dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. So Paul writes, "For we died and were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we may also live new lives." Y mis amados hermanos, esta declaración del apóstol Pablo no solo nos describe un evento espiritual, sino una transformación, hermanos, radical que experimentamos cada uno de nosotros al identificarnos con la muerte, al identificarnos nosotros con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, todo lo transforma y entonces comenzamos a vivir una vida con un verdadero sentido, con una expectativa diferente a la que estábamos viviendo. Si estamos de verdad dispuestos a entregar nuestras vidas a Él, entonces estaríamos dispuestos a que Él obrara de una manera maravillosa en medio de nuestro ser. Pero sobre todo, hermano, y lo más importante es que depositemos y dejemos que Él obre en lo más profundo de nuestro ser, cambiando todo aquello que nos hace daño, quitando de nuestras vidas todo aquello que nos lleva al pecado. Cuando Él viene, Él transforma. Cuando Él llega, todo cambia. And so what Paul writes here is not just a declaration of something spiritual, but he's writing about a radical transformation that we experience when we identify with the death and resurrection of Jesus Christ, if we allow Jesus to work in our lives and we leave sin behind. Mis amados hermanos, cuando vamos a Cristo, su resurrección, esa resurrección de Cristo nos otorga una nueva identidad. Cuando venimos a Cristo, nos otorga un nuevo propósito, pero en Él. The resurrection of Christ offers us a new identity and a new purpose when we put our faith in Him. Al ser sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo, morimos al viejo hombre que había en nosotros de pecado y entonces renace, hermano, como nuevas criaturas en Cristo, según Corintios 2, 5, 17. According to 2 Corinthians 5:17, anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new one has begun. Y cuando experimentamos eso en nuestras vidas, hermanos, ya no somos más esclavos del pecado. Cuando experimentamos eso en nuestras vidas, ya no somos esclavos de la condenación, sino que somos hijos liberados por la gracia y el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And when we identify with Christ, we are no longer slaves to sin, but we are His children, and we have freedom through His grace and through that power of the resurrection. Y este poder transformador de nuestro Señor se evidencia en innumerables testimonios a lo largo de la historia de la humanidad. Hermanos, y también en la actualidad, ese poder transformador día a día se manifiesta en medio nuestro. In the transforming power of Christ, we have many witnesses. We have many people who have been transformed, have changed their lives. Personas que una vez estuvieron inmersas en el pecado, que estuvieron perdidos, personas que estuvieron desesperanzadas, hermanos, encuentran una nueva vida. Personas que se encontraban en esta situación encuentran un nuevo propósito en Cristo. Los adictos son liberados. Son vidas
restaurada al que viene a Jesús. Y son hombres y mujeres que entonces van a tener un corazón sanado. Y todo, hermano, todo gracias al poder transformador de la resurrección de Cristo, de ese momento donde Cristo venció la muerte. So there have been so many people throughout history who were deep into sin, drug addicts, for example, people who experienced terrible things. Their lives have been restored. Their hearts have been healed through Christ. And this is all thanks to the transforming power of the resurrection. Un ejemplo bíblico tenemos el apóstol Pablo, hermanos. Este hombre que pasó de ser un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de la fe en el Señor, pasó a ser un apóstol apasionado por proclamar el evangelio de esa gracia maravillosa de nuestro Dios. We can think of the Apostle Paul. He's an example. He used to persecute Christians, but the gospel transformed his life. Pensemos en personas como el ladrón allí en la cruz, cuya fe en nuestro Señor Jesucristo lo llevó a ser prometido al paraíso, aún hermanos, en su última hora de vida terrenal. Y nosotros nunca podemos perder la esperanza de que aquellos que nosotros amamos, de predicar el evangelio, aunque sea en los últimos momentos de su vida, tienen oportunidad hasta el último momento de arrepentirse, de poner su mirada y su confianza en nuestro Señor. And it is never too late for our loved ones to put their faith in Jesus. And we see as an example the thief that was crucified next to Jesus. Jesus promised him paradise because he put his faith in Jesus. Y estos testimonios, mis amados hermanos, nos recuerdan que la resurrección no es solo un evento de pasión, sino una realidad presente que sigue en los días de hoy, hermanos. Esa realidad que sigue transformando vidas, cambiando vidas, dándole sentido a las vidas. The resurrection is not just something that happened in the past, but it is something that is present and it continues to transform lives. Permita el Señor que estas historias de transformación, hermanos, nos inspiren a cada uno de nosotros a vivir en la plenitud del poder de la resurrección y del poder del Espíritu Santo, abrazando, hermanos, nuestra nueva identidad en Cristo, hermanos, y cumpliendo el propósito que Él nos ha confiado a ti y a mí de proclamar la palabra del Señor, pero sobre todo ser ejemplo de verdad como cristiano en medio de donde nosotros nos movamos. So we need to embrace our new identity in Christ and complete the purposes He has for us, and we need to be examples for others who are looking at us. En tercer lugar, queremos ver el llamado a vivir en realidad la resurrección de nuestro Señor. Now we're going to look at living in the reality of the resurrection. Y cuando vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1 y 2, aquí el apóstol Pablo nos presenta un llamado poderoso y un llamado transformador para nuestras vidas. Cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Paul writes in Colossians 3, 1-2, since you have been raised to a new life in Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand.
Think about things in heaven, not the things of earth. Y esta exhortación, hermanos, nos recuerda que al identificarnos con la resurrección, al identificarnos con el poder de Cristo y con nuestro Señor, con Él como nuestro Señor, nuestras perspectivas y prioridades, hermanos, deben de estar alineadas con las cosas eternas. El llamado a vivir en la realidad de la resurrección, hermanos, implica para nosotros varias acciones y actitudes claves que cada uno de nosotros debemos de tomar en serio en medio de nuestra vida y nuestro caminar como cristianos y como hijos de Dios. And so these verses in the Bible teaches us that our priority needs to be with eternal things, and this implies some actions on our part. Y cuando decimos buscar las cosas de arriba, esto significa que debemos enfocarnos en los valores del reino de Dios. Debemos enfocarnos en las virtudes, en esas virtudes que reflejan, mis amados hermanos, el carácter de Cristo en nuestras vidas y en las metas que tienen impacto en el reino eterno de nuestro Dios. And seeking the things above means that we have to have the values that are part of God's kingdom, and that we should reflect the virtues and character of Christ. Y esto es un llamado, hermano. Es un llamado a elevar nuestras aspiraciones mucho más allá, mis amados hermanos, de lo que estamos viviendo en lo terrenal y lo que tenemos en lo material. Y entonces concentrarnos en lo que verdaderamente perdura, que es el Señor, es la vida eterna, es lo espiritual, hermanos. So we need to concentrate on what is going to last, and that is our faith in Jesus, our eternal life, and we shouldn't focus so much on earthly things. Al vivir en la realidad de la resurrección, hermanos, es vivir en victoria sobre el pecado y en victoria sobre la muerte. Living with Christ means having victory over sin and death. Y esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos otorga el poder para superar el pecado y nos otorga el poder para superar la muerte en nuestras vidas. Nos capacita, hermanos, para vivir en victoria, confiados en que la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. The resurrection of Christ gives us the capacity to live in victory with God and through the power of the Holy Spirit who lives in us. Para motivarnos a la acción, hermanos, basada en la esperanza y basada en el poder de la resurrección de nuestro Dios. It should motivate us to live based on the hope that we have in the power of the resurrection. La certeza, hermanos, de la resurrección nos impulsa a ti y a mí a vivir con esperanza. Nos impulsa a vivir y a actuar con valentía en todo lo que nosotros vamos a hacer y determinación en nuestra vida diaria, hermanos. The certainty of the resurrection gives us hope and courage to live with Christ during our daily lives. Esa motivación nos inspira, hermano, a cada uno de nosotros a compartir el Evangelio. Nos inspira a amar, nos inspira a perdonar y a vivir de una manera que refleje la realidad transformadora de Cristo en tu vida y en mi vida. The resurrection inspires us to share the gospel, to love, to forgive, and to live in a way that reflects the reality and the transforming power of Christ in us. Y este llamado, mis amados, por parte de nuestro Señor a cada uno de nosotros,
Es una invitación para poder experimentar, hermanos, la plenitud de la vida en Cristo. Y entonces a vivir con una mentalidad, pero no en lo terrenal, sino en lo celestial. Y a impactar nuestro entorno, donde tú te mueves, en nuestros trabajos, alrededor de nuestros vecinos, donde vivimos, con tu iglesia. Pero impactar con poder y que la esperanza, hermano, que emanan de la resurrección, que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, como creyente, abracemos fuertemente este llamado de Dios para nuestras vidas, pero abrazarlo con fervor y abrazarlo sobre todo con compromiso, comprometido, no con un pastor, no con los hermanos, con de la iglesia, sino un compromiso con nuestro Dios, de verdad de ser testimonio del poder y de la gracia del Señor en tu vida y en la mía. So our calling as believers is to embrace with fervor our faith and to live in a way that glorifies our Savior in everything we do. Debemos de vivir de manera que podamos glorificar y que nuestra actitud y nuestro mover, donde quiera que estemos, glorifique a nuestro Señor, glorifique a ese Señor resucitado en todo lo que tú y yo hagamos en nuestras vidas. So we need to glorify God in every single action. Mis amados hermanos, en este día glorioso en el que estamos celebrando la resurrección, hemos reflexionado sobre la profunda verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. So today we reflected on a profound truth, and that is that Jesus is alive and resurrected. Y queremos reconocer y que tengamos bien claro, hermanos, que esto no es una celebración anual, no es un evento de un calendario cristiano, sino es, mis amados hermanos, un fundamento mismo de nuestra fe y de la fuente inagotable de la vida transformadora y del poder de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de nuestro Señor. No solo representa la victoria sobre la muerte, sino también, hermanos, la garantía de nuestra redención, la garantía de tu redención y la mía. The resurrection of Christ is not just his victory over death, but it's a guarantee of our redemption, of yours and mine. Representa, hermano, la resurrección, esa promesa de vida eterna y el poder transformador que está disponible para cada uno de nosotros. Ese poder transformador está disponible para todos aquellos que nos están escuchando fuera de aquí, de este lugar, por las redes. Quiero decirte que está disponible para que tú pongas tu mirada y puedas ser transformado y puedas experimentar algo glorioso en tu vida. The resurrection is our guarantee of eternal life and the transforming power that is available to us. Es la base sobre la cual, hermano, que construimos nuestra fe. Es la roca sólida, esa roca sólida que sustenta nuestra esperanza y es la luz que guía nuestro camino diario. Resurrection
is the basis of our faith. It is a solid rock that sustains us, and it is our light that guides our daily lives. Y al examinar sobre el significado, hermanos, y la importancia de la resurrección, nos damos cuenta de que no se trata solo de un evento del pasado, sino una realidad presente que impacta cada aspecto de nuestras vidas. Nos llama a responder con fe. Nos llama a responder con compromiso y a tener una vida centrada en Cristo, en ese Cristo resucitado. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana yo les invito a cada uno de ustedes a abrazar la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con un renovado fervor y dedicación, con compromiso con el Señor, de caminar firmes. Que nuestra fe, mis amados hermanos, sea una fe firme. Que nuestra esperanza sea una esperanza inquebrantable. Y que nuestro amor, ese amor por Cristo, hermanos, sea la fuerza motriz, escuche bien, que nos impulse a vivir una vida que honre, hermanos, a su sacrificio y proclamar su poder transformador al mundo. A eso estamos llamados. A eso nos llama el Señor. Mis amados hermanos, que esta celebración de la resurrección no se limite a este día, sino que se manifieste cada día, hermanos, en cada aspecto de nuestra existencia, en nuestras relaciones, con nuestro trabajo y en nuestra adoración a nuestro Padre Celestial. Permita el Señor que tú y yo podamos ser testigos vivos de la realidad de lo que es la resurrección. Testigos vivos de la realidad del poder de nuestro Señor Jesucristo, llevando la luz, llevando la esperanza a un mundo que tanto necesita conocer el poder transformador de ese Cristo resucitado, de ese Cristo que venció todo el poder de la muerte. Y ese Cristo vive. Hoy vive. Y ese es el Dios, el Cristo que nosotros hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que resucitó entre los muertos, permita que siempre esté en medio de cada uno de nosotros. Y que donde quiera que nosotros caminemos, el mundo pueda ver en medio de nuestras vidas, de nuestro comportamiento, a Jesús, mediante nuestro caminar, mediante nuestro actuar, que seamos cristianos genuinos. Y entonces, cuando esto pase en nuestras vidas, sucederán grandes cosas en medio nuestro.